¿Alguna vez te has detenido realmente a pensar qué ocurrió en el cuerpo de Jesús durante aquellas 6 horas en la cruz? Muchas personas conocen la historia de la crucifixión. La han escuchado desde niños o la han leído en los evangelios. Pero cuando la ciencia moderna ha estudiado cada detalle médico de aquel sufrimiento, incluso médicos acostumbrados al dolor humano han quedado profundamente conmovidos. Algunos han dicho algo sorprendente. Lo que sucedió en aquellas horas fue uno de los niveles de sufrimiento físico más extremos jamás registrados en la historia humana. Lo que estás a punto de descubrir puede cambiar completamente la forma en que miras el sacrificio de Cristo. No es solo una historia antigua, es una realidad histórica, física y espiritual que revela hasta dónde llegó el amor de Dios. Respira profundamente por un momento y acompáñame en este viaje, porque cuando entiendes lo que realmente sucedió en el cuerpo de Jesús, algo cambia dentro de ti. Durante muchos años he estudiado las Escrituras, y hay algo que siempre me sorprende. Cada vez que vuelvo a la historia de la cruz, descubro nuevas dimensiones de amor, de sacrificio y de propósito divino. Hoy vamos a unir 2 perspectivas poderosas a la palabra eterna de Dios y el conocimiento que la medicina moderna ha descubierto sobre la crucifixión. La ciencia no disminuye la fe, al contrario. En este caso nos ayuda a comprender con más claridad cuánto sufrió Jesús por la humanidad. Y cuando esa realidad toca el corazón, la gratitud cambia para siempre. Pero para comprenderlo de verdad, tenemos que volver atrás en el tiempo. Tenemos que entrar en la noche más intensa de la historia. Una noche que comenzó en silencio y terminó cambiando el destino del mundo. Nuestro relato comienza en una noche silenciosa, un jueves por la noche, en el huerto de Getsemaní, un lugar cuyo nombre tiene un significado profundo. Getsemaní significa, literalmente, prensa de aceite. Era el lugar donde las aceitunas eran trituradas para extraer su aceite. Y aquí aparece una imagen espiritual poderosa. El Hijo de Dios, que estaba a punto de ser aplastado por el peso del pecado del mundo, eligió precisamente ese lugar para orar. No fue casualidad a nada en esa noche. Fue casualidad, pero lo que ocurrió allí no fue solo espiritual, también fue físico. Y la medicina moderna ha confirmado algo que durante siglos muchos no comprendieron completamente. El Evangelio de Lucas describe una escena extraordinaria. Jesús estaba en agonía profunda mientras oraba, y entonces Lucas escribe una frase que durante siglos muchos consideraron una metáfora. Dice que su sudor se volvió como gotas de sangre que caían al suelo. Durante mucho tiempo algunos pensaron que era simplemente lenguaje poético, pero hoy la medicina conoce una condición rarísima llamada hematidrosis, y cuando los médicos comenzaron a estudiar esta condición, descubrieron algo inquietante. En situaciones de estrés extremo, el cuerpo humano puede reaccionar de una forma que parece imposible. Y eso es exactamente lo que Lucas estaba describiendo. La hematidrosis ocurre cuando una persona experimenta un nivel de angustia psicológica tan intenso que los pequeños capilares sanguíneos que rodean las glándulas sudoríparas se rompen. Entonces la sangre se mezcla literalmente con el sudor. No es una metáfora, es una reacción física real del cuerpo humano bajo un nivel extremo de estrés. Lucas no estaba exagerando. Lucas era médico y sabía exactamente lo que estaba escribiendo. Y eso significa que antes incluso de que comenzaran los golpes, antes de que comenzara la tortura romana, el cuerpo de Jesús ya estaba sometido a un sufrimiento extremo. Imagina por un momento el peso espiritual de aquel instante. Jesús sabía todo lo que iba a suceder. Sabía cada golpe, cada burla, cada herida, pero había algo aún más pesado que el dolor físico. La Biblia dice que Él estaba cargando el pecado del mundo, pasado, presente y futuro. El apóstol Pablo escribiría después una frase impresionante: aquel que no conoció pecado, fue hecho pecado por nosotros. El peso espiritual de ese momento fue tan grande que el Evangelio dice que un ángel descendió del cielo para fortalecerlo. Pero incluso con ese consuelo celestial, el sufrimiento no desapareció, solo estaba comenzando. La hematidrosis tiene otra consecuencia médica importante. Cuando ocurre, la piel se vuelve extremadamente sensible y frágil. Es como si toda la superficie del cuerpo estuviera cubierta por una herida abierta. Cada rouz
se vuelve doloroso, cada contacto se vuelve insoportable. Esto significa que cuando comenzaron las torturas romanas, el cuerpo de Jesús ya estaba en una condición de extrema vulnerabilidad, y lo que estaba a punto de suceder era brutal, incluso para los estándares del mundo antiguo. Aquí es donde comienza uno de los momentos más violentos de toda la historia de la crucifixión. Después del arresto, llegó la flagelación romana. Los romanos no utilizaban una simple fusta, usaban un instrumento llamado flagrum. Era un látigo formado por varias tiras de cuero, y en las puntas de esas tiras había fragmentos de hueso afilado, piezas de metal y pequeñas bolas de plomo. Cada golpe no solo golpeaba la piel, la desgarraba. Cuando el látigo impactaba, los fragmentos se clavaban en la carne, y cuando el soldado tiraba del látigo hacia atrás, arrancaba trozos de piel y tejido. Era una forma de castigo, diseñada para destruir el cuerpo lentamente. La ley judía limitaba los azotes a 40, pero para evitar equivocarse en el conteo, normalmente se aplicaban 39 golpes con el flagrum romano. Cada uno de esos golpes habría nuevas heridas. Los historiadores médicos que han estudiado esta práctica romana han llegado a una conclusión inquietante. Muchos prisioneros morían durante la flagelación. Ni siquiera llegaban a la cruz. La pérdida de sangre podía ser masiva. El cuerpo entraba rápidamente en estado de shock. En algunos casos, los músculos quedaban completamente expuestos. Incluso podían verse partes de los órganos internos. Y aquí aparece algo extraordinario que fue escrito siglos antes. El profeta Isaías dijo que el siervo de Dios estaría tan desfigurado que apenas parecería humano. Durante siglos, algunos pensaron que era simplemente una forma poética de hablar, pero cuando entendemos lo que realmente era la flagelación romana, comprendemos que Isaías estaba describiendo con precisión lo que iba a suceder. Jesús fue golpeado de una manera tan brutal que su cuerpo quedó completamente destrozado. Sin embargo, la historia aún no había terminado. Lo que ocurrió después fue una mezcla de crueldad y burla. Después de la flagelación, los soldados romanos decidieron burlarse de Jesús. Le colocaron un manto y fabricaron una corona de espinas. Pero no eran pequeñas espinas decorativas. En esa región existían espinas del desierto que podían medir varios centímetros. Los soldados no colocaron la corona con suavidad, la presionaron con fuerza sobre su cabeza. El cuero cabelludo es una de las zonas más vascularizadas del cuerpo humano. Eso significa que sangra abundantemente incluso con heridas pequeñas. Cuando las espinas atravesaron la piel de la cabeza, la sangre comenzó a correr por el rostro de Jesús, entrando en sus ojos y dificultando su visión. Era una mezcla de humillación y tortura. Sin embargo, los evangelios dicen algo que sorprende a cualquiera que lea esta escena con atención. Jesús no respondió con violencia, no gritó contra sus verdugos, no pidió venganza, guardó silencio. El profeta Isaías había dicho que sería llevado como un cordero al matadero y que no abriría su boca, y eso fue exactamente lo que ocurrió. Pero todavía quedaba el camino hacia el lugar de la ejecución. Y ese camino también fue una prueba brutal para un cuerpo ya devastado. Los romanos obligaban a los condenados a cargar la viga horizontal de la cruz, llamada potibulum. Esta viga podía pesar entre 40 y 60 kilos. Jesús, con la espalda completamente desgarrada por la flagelación, tuvo que cargar ese peso a través de las calles de Jerusalén. Cada paso era una agonía. La madera rozaba directamente las heridas abiertas de su espalda. La sangre seguía fluyendo. La deshidratación se hacía cada vez más intensa. Los médicos que han estudiado este proceso creen que Jesús probablemente cayó varias veces durante el camino hacia el Gólgota. Su cuerpo estaba entrando en shock. Finalmente los soldados obligaron a un hombre llamado Simón de Cyrene a cargar la cruz. No fue un gesto de compasión. Los romanos simplemente necesitaban que el condenado llegara vivo al lugar de ejecución. Cuando finalmente llegaron al Gólgota, comenzó el momento final. La crucifixión, una de las formas de ejecución más crueles jamás inventadas por el ser humano. Los romanos habían perfeccionado este método para provocar el máximo dolor posible y al mismo tiempo prolongar la muerte durante horas. Hay un detalle importante que muchas representaciones artísticas no muestran correctamente. Los clavos no se colocaban en las palmas de las manos. Las palmas
no podrían sostener el peso del cuerpo. Los clavos eran insertados en la zona de la muñeca entre los huesos del antebrazo. En ese punto pasa uno de los nervios más importantes del brazo en el nervio mediano. Cuando el clavo atravesaba ese nervio, el dolor era indescriptible. Los neurólogos comparan este dolor con algunos de los dolores nerviosos más intensos que el cuerpo humano puede experimentar. Pero la verdadera tortura de la crucifixión estaba en la respiración. Cuando el cuerpo quedaba suspendido con los brazos extendidos, los músculos del pecho se contraían. Respirar se volvía extremadamente difícil. Para poder inhalar aire, el crucificado tenía que empujar su cuerpo hacia arriba usando los pies clavados. Cada respiración requería levantar todo el peso del cuerpo. Imagina lo que eso significaba para Jesús. Cada vez que quería respirar, debía empujar su cuerpo hacia arriba mientras su espalda desgarrada se frotaba contra la madera de la cruz. Ese movimiento aumentaba el dolor en las muñecas atravesadas por los clavos y en los pies clavados al madero. Respirar significaba dolor, pero no respirar significaba asfixia. Así que el crucificado quedaba atrapado en un ciclo terrible. Levantarse para respirar, caer de nuevo agotado, volver a levantarse para no morir asfixiado. Este proceso podía continuar durante horas. En el caso de Jesús, duró aproximadamente 6 horas. 6 horas de un sufrimiento físico extremo que pocos cuerpos humanos podrían soportar. Los estudios médicos sobre la crucifixión indican que la causa final de muerte normalmente era una combinación de varios factores. Shock por pérdida masiva de sangre, asfixia progresiva causada por la posición del cuerpo, y en algunos casos, ruptura cardíaca provocada por el estrés extremo. El cuerpo humano simplemente no está diseñado para soportar ese nivel de dolor durante tanto tiempo. Sin embargo, Jesús permaneció en la cruz durante horas, mientras hablaba, oraba y finalmente entregaba su vida. Hay un detalle en el Evangelio de Juan que durante siglos desconcertó a muchos lectores. Cuando un soldado romano atravesó el costado de Jesús con una lanza, el texto dice que salió sangre y agua. Durante mucho tiempo, algunos pensaron que era una imagen simbólica, pero la medicina moderna ofrece una explicación muy interesante. Cuando el corazón sufre un trauma extremo, puede acumularse líquido alrededor de la membrana que lo rodea. Ese líquido puede separarse de la sangre, formando dos fluidos distintos. Cuando la lanza atravesó el costado de Jesús, probablemente penetró la cavidad torácica, liberando tanto sangre como ese líquido claro, exactamente lo que describió Juan en sangre y agua. Este pequeño detalle muestra algo impresionante. El relato bíblico coincide con lo que hoy sabemos sobre fisiología humana, pero más allá de la medicina hay una verdad aún más profunda. Todo ese sufrimiento tenía un propósito. ¿Por qué ocurrió todo esto? ¿Por qué Jesús permitió que su cuerpo fuera destruido de esa manera? La respuesta se encuentra en el corazón del Evangelio. La Biblia dice que Dios demuestra su amor por nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No esperó a que fuéramos perfectos, no esperó a que lo mereciéramos. El amor vino primero, el sacrificio vino primero, la gracia vino primero. La cruz fue el punto donde el amor de Dios se encontró con la necesidad humana. Y aquí aparece la parte más extraordinaria de toda la historia. Aquella cruz que parecía el final, no fue el final. 3 días después la tumba estaba vacía. La muerte no pudo retenerlo. La oscuridad no pudo vencerlo. Jesús resucitó, y esa resurrección cambió el destino de la humanidad. Porque si Cristo vive, la esperanza vive. Si Cristo venció la muerte, entonces la muerte ya no tiene la última palabra. Tal vez hoy estás escuchando esta historia y nunca habías pensado profundamente en lo que ocurrió en la cruz. Tal vez siempre fue solo una historia religiosa que escuchaste muchas veces. Pero cuando comprendemos el costo real del sacrificio de Jesús, algo cambia en nuestro interior. Comprendemos que no fue un evento distante de la historia, fue un acto de amor dirigido a cada uno de nosotros. Cada herida, cada golpe, cada gota de sangre hablaba de redención. Y quizás hoy sientes en tu corazón una pregunta silenciosa. ¿Qué significa todo esto? Para mí, significa que el amor de Dios sigue abierto. Significa que la cruz sigue siendo un lugar de perdón, de restauración y de esperanza. Y significa
que nunca es tarde para volver a Dios. Si este mensaje ha tocado tu corazón, escribe en los comentarios una frase sencilla, pero poderosa. Gracias, Jesús, por tu sacrificio, porque recordar la cruz cambia nuestra fe y nos recuerda cuánto hemos sido amados.